Ahora es un gusto, un placer estar con el doctor Orestes Prano, un prestigioso médico osteópata que reside en Capital Federal. Así que, bueno, gracias por recibirnos, Orestes. Al contrario, gracias por venir. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito, que nos cuentes un poquito en qué consiste la osteopatía. La osteopatía, la mejor definición que encontré es decir que es una terapia manual, como lo es un masaje, como lo es una kinesiología, pero la diferencia fundamental radica en que la osteopatía elabora un diagnóstico sobre la persona y no trabaja una zona del cuerpo que presenta problemas o síntomas. Quiere decir que la osteopatía tiene determinadas leyes que deben cumplirse en un organismo y el osteópata está entrenado para verificar si esas leyes están cumpliéndose o no. O sea, hay una serie de test que indican que en este organismo ciertas cosas no funcionan. ¿Qué tipo de patologías se pueden sanar a través de la osteopatía? Sanar, la palabra es un poco amplia, pero yo te voy a decir más o menos cómo trabaja. A modo de ejemplo, una persona puede venir con un dolor muy fuerte de cuello, hacerse atender por diversas técnicas, manuales, hacer ejercicios y más, y no mejorar de ese problema. Entonces, por ejemplo, el osteópata considera que puede haber una línea de gravedad, tenemos distintas líneas de gravedad en el cuerpo, que no esté desarrollando bien su función de descargar peso o de sostener la estructura. Por ejemplo, un hueso del pie que está en mala posición. Entonces esto, al compensar la verticalidad, podría dar un dolor de cuello, que no adelantaríamos trabajando el cuello, sino que habría que corregir primero el tema del pie. Eso, a modo de ejemplo, es más o menos lo que trata la osteopatía. Desde el punto de vista de la osteopatía, ¿cómo la persona, ¿no es cierto?, cómo puede ir mejorando su salud en un día a día, ¿no es cierto?, como a modo de prevención? Es fundamental movilizar el cuerpo. O sea, no es necesario hacer un deporte o una actividad forzada o cansarse, sino movilizar. Con que yo mueva mis manos, mis muñecas, mis codos, mis hombros, y así voy recorriendo las articulaciones y voy movilizando, ya se evita el estancamiento de sangre, el estancamiento de líquidos, que las articulaciones y sus ligamentos se vuelvan rígidos, ya es beneficioso. Por ejemplo, el ejercicio más completo y más simple es caminar. Ese es un ejercicio recomendado para cualquier persona. Bien, ¿cualquier edad, digamos, o persona puede venir a hacerse tratar con la osteopatía? Desde las primeras horas de nacimiento hasta cualquier edad. Buenísimo. Se puede tratar. En la osteopatía, digamos, para personas con problemas, por ejemplo, oncológicos, ¿sirve, digamos, como una, digamos, alternativa o acompañante, ¿no?, de otras terapias también que la medicina alopática pueda dar? Sí, es buenísima la pregunta, porque yo tengo una gran duda con respecto a esto. Nos enseñan, cuando nosotros estudiamos, que como la osteopatía desarrolla, cuando una persona tiene un tema de desarrollo de células malignas, por ejemplo, esto podría contribuir, o una infección, podría contribuir a expandir. Entonces, tomando ciertos recaudos, como no intervenir en la zona donde está el conflicto, sino darle otro tipo de bienestar a la persona, tranquilizando a través del sistema nervioso o muscular, estaría bien, pero hay que tener los límites muy claros. Orestes, bueno, nosotros sabemos también, pero bueno, esto es una cuestión confidencial, también él atiende a muchos famosos, ¿no?, de índole del espectáculo. En sí, la mayoría de las personas cuando vienen y se acercan a su consultorio, ¿no?, vienen por generalmente problemas psicoemocionales o problemas también físicos en especial, o que a veces lo psicoemocional es lo causante, ¿no es cierto?, de la enfermedad, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el origen más o menos de en realidad, que se da? Lo que yo vine observando es que muchas veces que atiendo personas con problemas, por ejemplo, articulares, dolores articulares, dolores musculares, impedimentos de locomoción y demás, siempre hay un componente emocional alto. Entonces, en la medida que la persona se tranquiliza, que, como yo decía, a través de las leyes de la osteopatía, observo a esta persona, si las leyes se cumplen o están muy fuera de órbita, al acomodar, digamos, el funcionamiento de esa persona, los dolores se reducen notablemente y después uno trabaja sobre la estructura que está lastimada con mucho mejor resultado que trabajando mecánicamente. ¿Se entendió lo que...? Buenísimo. Y más o menos una persona, en cuántas, obviamente según la patología, en cuántas sesiones le puede llevar, ¿no es cierto?, un tratamiento osteopático. Varía muchísimo, pero muchas veces en
una sesión cambia absolutamente la persona, en 2 sesiones, en 3, en 4. Y a veces a lo largo del tiempo se van modificando lentamente y a veces no tiene resultado, por supuesto, pero la mayoría de las veces en 3 sesiones, no más. Otra preguntita más. Aparte de la osteopatía, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de técnicas utilizan o si incorporan también otras técnicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo shiatsu o masajes. Quisiéramos saber un poquito en qué consiste o tu forma de trabajo con respecto a lo que vos estás haciendo. Me gusta mucho la pregunta porque va a definir un montón de cosas. A través de esta pregunta se van a definir muchas cosas. La osteopatía en sí no es un conjunto de técnicas a ser aplicadas, sino que es una manera de pensar, de ver al paciente y de intentar entenderlo y equilibrarlo, donde las técnicas pasan a ser secundarias. O sea, si yo te trabajo con una técnica que utiliza el shiatsu y funciona para equilibrar, está muy bien. Si yo puedo utilizar acupuntura, conozco la acupuntura y la puedo utilizar para equilibrar a esta persona, también está bien. Si a través de medicación homeopática, que no es perjudicial para el ser humano, puedo equilibrar a la persona, también. Entonces, esto está demostrando que no es tan importante la técnica que se utiliza, sino el fin al que uno quiere llegar. Normalmente las técnicas de osteopatía son técnicas suaves, donde suaves quiero decir, son lentas, sin ejercer fuerza, con el objetivo de sentir lo que pasa en los tejidos del paciente. O sea, no interesa que yo quiero enderezar tu espalda. Lo que interesa es ver qué le pasa a tu espalda si está torcida y cómo me está informando el tejido de tu disfunción. De acuerdo a eso yo actúo más o menos enérgicamente o con una u otra técnica. Entonces, la escucha del tejido, la comprensión del paciente es lo fundamental más que la técnica a utilizar. Buenísimo. ¿Sí? Hay técnicas articulares donde yo roto una articulación, sea una vértebra, un hombro, una rodilla. Hay técnicas musculares donde trabajo en la inserción de músculos o en los vientres musculares para estirarlos. Hay técnicas circulatorias que normalmente puedo efectuar bombeos en una articulación para que los líquidos y la sangre se movilicen. Bueno, y así, hay técnicas combinadas, técnicas de un estilo o del otro. Lo único que importa es el resultado a favor del paciente. Buenísimo. Bueno, Oreste, muchas gracias por recibirnos y como siempre te agradecemos por tu cordialidad, tu humildad, así que gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima.